Buenas tardes. Voy a hablarles ahora, siguiendo con el estudio de los alimentos de origen vegetal, que son tan importantes, estos grupos de alimentos que han servido de base de la alimentación de todos los pueblos del mundo, desde épocas muy primitivas, de un grupo de alimentos muy importante, que es el de los cereales. Aprecien ustedes en las imágenes entonces la variedad de los cereales, y ya la vamos a detallar para que ustedes vayan identificando y reconociendo cuáles son. Porque esa es la tarea fundamental del profesional nutricionista, el reconocimiento y el conocimiento permanente y la identificación de todos los alimentos y de las composiciones químicas y valores nutritivos, y también de las distintas formas de presentación, para no asombrarse cuando ustedes tienen sus pacientes o sus clientes y no tener referenciado de qué se trata. Como siempre vamos a dar la definición de cereales. Son los frutos maduros, enteros, sanos y secos, granos, se los conoce también como granos, de diferentes plantas pertenecientes en su mayoría a la familia de las gramíneas. Esa es la especie botánica. Y son trigo, maíz, arroz, avena, cebada, centeno, sorgo, mijo. Recuerden la característica definitoria. Yo siempre los insto a que ustedes conozcan la definición, porque en la definición está implícito el espíritu del alcance del alimento, del grupo de alimentos. Y son granos. Argentina, nuestro país, ha sido el granero del mundo. Históricamente ha alimentado a distintos pueblos y países del mundo. Ha sido uno de los primeros productores mundiales de cereales, de granos. Y ha exportado granos a distintos lugares del mundo que se han alimentado gracias a los productos. Tal es así que Argentina se conocía históricamente, ahora hay producciones en otros países de cereales que también exportan a distintos, a distintos lugares del mundo, pero Argentina recibió el nombre a nivel mundial de el granero del mundo, por la gran producción, y se decía que Argentina con sus granos, con sus cereales, alimentaba al mundo, y alimentó durante décadas al mundo. También se incluye a plantas con semillas semejantes a granos, que son de otras familias, como la quinoa y el amaranto. ¿Vieron que está de moda la quinoa? Bueno, el amaranto, otras semillas, otros tipos de granos. Algunos autores llaman a estas últimas especies falsos cereales o pseudo cereales, pero han recobrado mucha importancia en los últimos tiempos. También para la cocina gourmet o tradicional, o en el ámbito folclórico o de nuestras regiones del noroeste argentino. Bien. Vamos a conocer las principales formas de consumo de cereales. Se pueden consumir como granos, que son, como dice la definición, que son los granos enteros, como harina, que es uno de los principales componentes derivados de gran uso de utilización, ya sea como tal para el uso culinario o de numerosas preparaciones, o para como harina como tal, o para la panificación, para la realización de todas las pastas y de las tortas, todos los productos de repostería y todas las masas y todos los productos de panadería. La sémola, los copos y las pastas. Les voy a entrar a detallar para que ustedes puedan hacer una identificación y sepan cuál es el sustrato, cuál es el componente principal de los cereales y de las formas de presentación que tienen los cereales. En primer término, como dice la definición, habla de granos, que es el grano natural que se obtiene de la planta, y entre ellos está el arroz, el maíz, el trigo, cebada, avena, centeno, quinoa, mijo, sorgo, para citar los más comunes o comúnmente utilizados. El mijo y el sorgo sabían utilizarse también como alimentación de forrajería para animales, o para pájaros, o para pollo, o aves.
pero luego se empezó a usar en la alimentación humana. La harina, generalmente se usa la harina de trigo o de centeno. La harina de trigo es blanca, puede tener distintos tipos de fraccionamiento, de molienda, ¿no? Con la harina más refinada, que es la blanca, o la harina un poco más oscurita, que conserva partes del grano de cereal. Y les decía, la más comúnmente utilizada es la harina de trigo, o de centeno, que es la más oscurita, que es la elevada, que es destinada para pan. Y también se elabora con esas harinas, como les decía hace un momento, las pastas, llamadas los fideos, las pastas secas, las pastas frescas, los ñoquis, los agnolotis, los capeletis, los capeletinis, todos los tipos de fideos, los espaguetis, los macarrones, bueno, todas las variedades de las fideerías que ustedes pueden encontrar en los supermercados o en las góndolas, ya sea como pastas secas o pastas frescas. Y todas las tortas. En fin, como pan se incluyen el pan y todos los productos derivados de la panadería, en todas sus formas y presentaciones. Luego veremos algunas imágenes para que ustedes vean las distintas presentaciones que ustedes pueden también ver en las panaderías o en los súper o en los almacenes. Y por supuesto los productos de repostería, como las tortas, las masitas, y también todos los productos derivados de la panadería y de la elaboración con harinas, que incluyen, por ejemplo, las galletas, las galletitas. Después hay otra forma de consumo que son las sémolas. Las sémolas tienen una característica de fraccionamiento un poco más granulosa y más grandecita, que tiene mayor cuerpo que la harina. La harina es más fina y la sémola es más granulosa, más gruesa, que puede ser de trigo, con la que se elabora una comida y una preparación alimenticia muy conocida, sobre todo en la comida árabe, el plato típico de Marruecos, el couscous, que se trabaja la sémola de trigo con aceite de oliva y con la mano, trabajada con la mano, y los granitos de trigo prácticamente se separan en su estructura, no se apelmazan. Y se cocinan al vapor con muchas verduras y carne. Es un plato típico, muy apreciado en la cocina gourmet en los lugares más cotizados del mundo. Y también el maíz, la sémola de maíz, que se elabora, con la que se elabora la polenta. Por ejemplo, con la harina de maíz se puede elaborar, que es más finita, se puede elaborar un tipo de postre que es muy regional, de nuestras zonas, del noroeste argentino y de Salta, que es el anchi. Pero, y también con la sémola se puede elaborar. Pero cuando es más granulosa y tiene más cuerpo y tiene más diámetro, los granitos en su fraccionamiento, no es tan harinosa, tan finita en su estructura, se utiliza para elaborar la polenta o el pastel de maíz que se hace con relleno, tal como el pastel de papa, por ejemplo, el pastel de sémola de maíz, pastel de sémola se conoce, que tiene papa, cebolla, pimiento y carne molida en su interior, y es similar al pastel de papa, pero con sémola de maíz. Los copos también están, que ustedes conocen, de trigo, arroz, avena, maíz, que son los más comúnmente usados, que se agregan al yogur o se pueden utilizar con la leche, como desayunos, como colaciones, como meriendas, o como distintas preparaciones. Y las pastas, que pueden ser de harina de trigo, de centeno, de arroz, que hay una gran variedad, como les decía, toda la gama de fideos, los ñoquis, los ravioles, los capeletis, los capeletini, los canelones. Es decir, la base, el sustrato para la elaboración de estas preparaciones alimenticias es la harina. Generalmente la harina de trigo se puede mezclar con otras harinas o se pueden realizar pastas con arroz, con harina de arroz, para personas que tienen intolerancia al gluten, es decir, la enfermedad celíaca, que ustedes en este momento estamos viendo solamente la normalidad. Pero ya les adelanto que cuando las personas no pueden consumir harina de trigo,
por componentes que tienen, que resultan tóxicos para las personas, se puede consumir la harina de arroz. Y en este sentido cobran importancia entonces las pastas alimenticias elaboradas con este tipo de harina. Vamos a ir a ver la estructura del cereal. Cuando nosotros hablamos de la estructura, yo les voy a dar el referente de un grano de trigo, que es el grano más comúnmente utilizado, el grano de cereal más utilizado. Y es el que sirve de base para la obtención de las harinas que nosotros consumimos y la elaboración de todo el pan y los productos de panadería y de todas las variedades y diversidad de pastas que ya les acabo de nombrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura, vamos a hacer mención a un grano de cereal que es un referente para que ustedes puedan entender bien cómo está constituido, cómo está formado y qué se puede obtener, pero más qué se puede obtener de ello, qué valor nutricional puede tener, qué composición química puede quedar, porque el grano de cereal, el grano de trigo, es uno de los tipos de cereales más utilizados y al que se le pueden extraer varias partes de sus componentes. Entonces, yo les voy a mostrar la estructura de un grano de trigo entero, con todas sus partes, tal como lo brinda la naturaleza, tal como se obtiene de la naturaleza, como alimento natural, no como producto alimenticio ya elaborado. Entonces, vamos a identificar las partes del grano de trigo, que les decía, es el referente de los granos de cereales. Tal es así que cuando se toma como modelo, el modelo de cereal y de grano que se emplea o se utiliza es el grano del trigo. Entonces, está formada por capas para que después ustedes puedan entender, cuando yo les explique la composición química que tiene, y puedan también comprender qué le queda cuando la industria utiliza alguna de las partes del grano de este cereal, especialmente el trigo. Y en la medida que va quitando capas, o que va eliminando, o extrayendo, o decorticando, quiere decir, extrayendo las cortezas del grano de cereal, ¿qué le va quedando? ¿Qué va eliminando? ¿Qué va extrayendo? ¿Y qué va quedando en el grano? Y en la medida que se van eliminando partes, ¿qué le queda de valor nutritivo al grano decorticado, desprovista de las cubiertas celulósicas? ¿O qué le va quedando a las harinas? ¿Y qué le va quedando al pan que se elabora con esas harinas? Entonces veamos, esta es la estructura del grano de cereal, de un grano de cereal, el referente, el modelo, que sería un grano de trigo, no es de cualquier cereal. Este es el modelo que se utiliza para poder identificar las capas y las partes de la estructura del grano de cereal. Entonces tiene una cubierta externa, que es que se llama pericarpio. Acá ustedes van a ver capitas en el dibujo. ¿Ven? 3 tipos de capitas. Esas 3 tipos de capitas constituyen el pericarpio. Son las cubiertas externas, muy duras y resistentes. Entonces localizamos el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. ¿Ven que son 3? Epicarpio, masa externa, el mesocarpio de meso, medio, en el medio, y el endocarpio adentro, en el interior. Esas 3 capas resistentes, celulósicas, generalmente duras, son las que permiten que el grano, la semilla, el componente, el contenido se defienda de los parásitos, de las bacterias, de microorganismos y de insectos que pueden degradar y dañar el grano de cereal. Entonces son capas. Miren ustedes en la estructura del grano. Este es un corte transversal del grano de trigo. Tiene las 3 capas que forman el pericarpio. Es dura, el pericarpio está constituido por las 3 capas, epicarpio, mesocarpio y endocarpio,
que son generalmente celulósicas, constituidas por fibras que permiten defenderse al interior del grano, ya que tiene los componentes nutricionales de los agentes externos, ¿no? de que lo dañe. Luego está una capa que es la testa, que es más interna que esta capa que es el pericarpio. Yo quería decirles que antes del pericarpio hay una capa, una cáscara celulósica, como se llama, que esa se suele eliminar, que es como que si uno pela el granito, está más en la superficie. Esa no tiene mucho valor nutritivo, más que componente celulósico que fibra. Bueno, después del pericarpio, constituido por las 3 capas y que permite defenderse al grano de las agresiones de insectos, parásitos, bacterias, y de las inclemencias del tiempo, y de dañarlo, por eso es duro y resistente. Los cereales enteros o integrales conservan esa capa, lo hacen duro y resistente. Por eso esos granos que tienen todas las capas, hay que cocinarlos mucho tiempo, porque esas capas que defienden al grano son duras y resistentes. Generalmente a la gente no le gusta un cereal que tenga tanta dureza, tanta estructura y tanta consistencia dura. Luego viene la capa testa, una capita que es finita y delgada, que está adosada a la pared del pericarpio y adosada a la pared de la capa de aleurona, que es la capa ya interna, para decirle propiamente lo que podría ser la parte interna de la semilla. Es como que también la protege, pero ya no es tan dura y resistente como el pericarpio, formada por las 3 capas, epicarpio, mesocarpio y endocarpio. La testa es más finita y se pega entonces para proteger más la semilla, pero es muy delgadita y se pega a las paredes del pericarpio para que entonces haya una defensa y una barrera para proteger también a la semilla. O sea que está bien defendida la semillita del grano, para que es como que se ha dotado a la naturaleza de una gran protección, porque es prácticamente uno de los alimentos que ha servido para nutrir a todas las sociedades y a toda la gente en todo el mundo. Todo el mundo come pan, todo el mundo come harina, todo el mundo come fideos, pastas, galletas, productos de panadería. Gran parte del aporte nutricional de una dieta está dado por las harinas y los productos de panificación y los granos como tales en distintas preparaciones culinarias. Luego viene la capa de aleurona. La capa de aleurona es una capa más interna, que ya les voy a detallar ahora, es para que ustedes la ubiquen, que tiene una riqueza proteica, que acá concentra y que está, digamos, recubriendo el endospermo, que es la parte central del grano, es como el cuerpo del grano, que tiene una riqueza en almidón. Por eso los panes, las harinas, los productos de panadería, de pastelería, los fideos, las galletas, todas las familias de este tipo de panificación y de harinas y de productos de fidería y de pasta, tiene un alto contenido en hidratos de carbono, sobre todo de almidón, que lo encontramos en el endospermo. El endospermo es el cuerpo mayor del grano de cereal, donde está toda la riqueza amilácea, por así decirlo, el contenido de almidón del grano de cereal. Y en el extremo, entonces la capa de aleurona, para que lo distingan, ahora ya en la próxima diapositiva les voy a puntualizar la riqueza nutricional, para que ustedes sepan que de acuerdo a que si comemos el grano entero, o las partes, o las harinas, o los fideos, o los panes, o las galletas, qué le va a quedar de composición química y qué le va a quedar de valor nutritivo. Y en un extremo del grano encontramos el germen. El germen tiene fundamentalmente, es el que nutre a todo el grano. De allí se va a desarrollar, y el germen o embrión va a dar lugar al nacimiento de una nueva planta. Y allí se concentra fundamentalmente la riqueza, el contenido en grasas
del grano de cereal. Entonces, capas de fibras celulósicas desde la capa externa, que es la capa de celulosa, la más externa, el pericarpio con las capas que también son de fibras de celulosa y hemicelulosa, la testa, la capita entre el pericarpio y la capa de aleurona para protegerla, la capa de aleurona que se distingue y resalta por su contenido en proteínas, recuerden, el endospermo, que es el cuerpo más grande del grano, con riqueza en hidratos de carbono de tipo de almidón, fundamentalmente, todos tienen otras cosas, ya se los voy a puntualizar, pero yo para que los recuerden dentro de la estructura, y el germen en el extremo, que tiene la riqueza grasa del grano. De acá, de ese germen, porque tiene la riqueza grasa, se extraen los aceites. Por ejemplo, si se tratara del maíz, se extrae el aceite de maíz, de la riqueza grasa, y que tiene también riqueza en vitaminas. En vitaminas, sobre todo liposolubles, como la vitamina E, y en el caso del maíz, la vitamina A en forma de caroteno, porque también este sector del germen tiene riqueza en pigmentos. ¿Qué pigmentos? Sobre todo de coloración, sobre todo el tipo de los carotenos o carotenoides. Identificada la estructura, vamos a ir a complejizar y a visualizar cada parte de la estructura, qué contenido nutricional tiene, porque que conozcamos las partes y no sepamos qué aporta, no tiene mucho interés. Tiene interés para ustedes, futuros nutricionistas, y para los profesionales de la nutrición, que no muchos tienen un conocimiento tampoco de las partes con precisión y como una especialidad, que es lo que hay que tender en la curiosidad, porque a veces el estudiante siempre le escatima a los conocimientos y a los conceptos, y es como que quiere quedarse con lo básico, pero no va más allá. Y a propósito quiero decirles que la clase va más allá que un apunte, va más allá que un material que es de tipo orientativo, que es el que ustedes tienen. El valor de una clase es puntualizar aspectos que lleven a la curiosidad de ustedes y a un enriquecimiento conceptual que haga que la utilización de cada concepto verdaderamente les sirva. Porque saber que tiene capas y que tiene partes, pero no saber para qué sirven, ni qué tienen, ni qué aportan, no tiene demasiado interés, no tiene demasiado valor. El valor se rescata cuando nosotros podemos identificar qué hay de sustancias nutricionales o de nutrientes en cada parte de los componentes de la estructura del grano de cereal. En este caso, del que estamos analizando como un referente o un modelo, que es el de el grano del trigo. Entonces veamos, partiendo desde el exterior hacia el interior del grano, como les decía. Tal es así que cuando se saca la cáscara, cuando la industria extrae, porque yo les dije que es muy dura la cáscara y el pericarpio, y lo que la gente quiere consumir es algo más blando, que se cocine con facilidad, que tenga otra consistencia, otra textura, opta por otros componentes. Si bien uno sabe que un grano entero es mucho más rico en aporte nutricional porque están representados todos sus componentes, también es cierto que desde el punto de vista, como ya analizamos, de características organolépticas o sensoriales, tiene mayor aceptabilidad un grano desprovisto de las cubiertas protectoras, de las cáscaras duras y resistentes. Entonces, de afuera para adentro vamos reconociendo que tiene la cáscara, que es la cascarilla principal, que envuelve a todo el grano de cereal, que se llama cáscara, es rica en celulosa. Tal es así que recibe también el nombre precisamente de cáscara celulósica. Entonces la cáscara, que se encuentra en la parte más externa del grano, es rica en celulosa, que ya saben ustedes que es una fibra, que es un tipo de fibra que es dura y resistente. Tengan en cuenta esto, que no es blanda, que mantiene una gran resistencia y que no da características sensoriales, le da aspereza, no da características sensoriales aceptables al cereal. Luego, como les decía, viene el pericarpio. Es una cubierta externa también formada por varias capas de cierta dureza.
el epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Epi afuera, mesocarpio en el medio, endocarpio adentro. ¿Está? Para que ustedes tengan facilidad para relacionar, vincular y recordar. Ya que protegen a las semillas, como les dije, protegen a las semillas, esa es la finalidad, por eso son duras. Un alimento que tiene que nutrir al mundo y que ha sido uno de los principales alimentos de selección y que participa en la dieta de todas las poblaciones del mundo, tenía que tener una resistencia para no deteriorarse fácilmente. Y también a las inclemencias del clima y a las agresiones ambientales, llámese de calor o de frío, o de granizo, o de temperaturas extremas, o de parásitos, o de microbios, de microorganismos, de bacterias, en fin, todo lo que lo pueda deteriorar. Constituye el salvado. ¿Recuerdan el salvado? Son las capas que se les extraen. Antes no se utilizaban para la alimentación humana, en décadas pasadas, se utilizaban para alimentos de animales, para forrajería, para alimentos de pájaros, de aves, de corral, era el desecho del producto, de la molienda, al nivel de la industria, del grano de cereal. Después se le empezó a encontrar beneficio. Y lo que se le saca con la extracción de las cubiertas celulósicas, llámese cáscara o pericarpio, después la industria de la panificación se lo agrega al pan y nos lo cobran más caro. Por eso son más caros los panes que tienen agregado de salvado. ¿Y por qué este agregado? Cuando en el mundo, a nivel de la nutrición mundial y a nivel de las problemáticas nutricionales, surge que la gente, los individuos de todo el mundo, consumen muy poca cantidad de fibra, que es uno de los grandes problemas para cánceres, para trastornos gastrointestinales, para fallas en la eliminación o la excreción a través de todos los desechos del organismo por medio de una de las vías, que es la materia fecal a través de los intestinos. Resulta que como en las poblaciones de todo el mundo tienen poco hábito de consumo de frutas y verduras, que ya estudiamos, que son la fuente fundamental de las fibras, entonces, y que los cereales decorticados y las harinas que consumimos desprovistas del pericarpio y de la cáscara rica en celulosas o de las cáscaras celulósicas son desprovistas del salvado, y que ese salvado se lo destina a la alimentación de animales y no de las personas, se empieza a incorporar en la panificación, lo mismo que la industria le quita, se lo agrega, lo cobran más, es más caro, más costoso, pero tiene el beneficio del aporte de fibra, fundamentalmente celulosa, que es la más dura, y también hemicelulosa. Entonces, constituye el salvado, como les decía, y también resulta eliminada cuando el cereal es refinado. Les acabo de explicar que se elimina con el refinamiento, se le extraen o eliminan las capas del pericarpio y de la cáscara, que son las capas ricas en fibras. Y entonces, para que ustedes sepan, el pericarpio es rico en fibras y vitaminas hidrosolubles del complejo B. Llámese la vitamina B1, vitamina B2, la vitamina B1 es la tiamina, es la fundamental, la B2 riboflavina, bueno, la vitamina B3 también, la vitamina niacina. Acá yo les voy a hacer una vinculación. Cuando ustedes estudiaron las deficiencias o las carencias por deficiencia de vitamina B1, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es la deficiencia la carencia por deficiencia de vitamina B1? El beriberi. El beriberi es una carencia nutricional que azotó a grandes poblaciones, sobre todo las asiáticas, en todo el mundo. Moría la gente y se creía que eran de una epidemia. Sin embargo, era porque las poblaciones asiáticas tenían como base de su alimentación los granos de cereal, especialmente de arroz, que era decorticado, es decir, desprovista de las cubiertas o capas celulósicas que recubren el grano de arroz. Al basar su alimentación en los cereales y no en una alimentación variada,
esas personas dependían del aporte de la vitamina B1, sobre todo de la tiamina, a través de la corteza celulósica. Al extraerla, porque la gente tenía hábito de consumo del arroz blanco, eran productores, los máximos productores del mundo de arroz, y basaban su alimentación, porque eran países pobres y gente pobre, en el arroz. Tal es así que ha quedado en la comida, en la gastronomía de esas poblaciones asiáticas, el arroz. No se concibe platos tradicionales si no está incluido este cereal, que nosotros también consumimos, y lo consumimos desprovisto de las cortezas celulósicas, de las capas externas. Por eso es arroz pulido, se llama arroz pulido o arroz blanco, no es el arroz entero o integral. Bien, entonces la explicación está en que esa enfermedad que azotó al mundo y que cobró millones de vidas, se creía que era una epidemia. La gente moría en las calles, tenían afecciones al sistema nervioso central, parálisis, hasta los animales se enfermaban y no caminaban, morían en las calles, no podían moverse, y tenían muchas afecciones gastrointestinales, afecciones cardíacas, porque es una vitamina que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. Hay una premisa nutricional que dice: si no hay tiamina, no hay energía. Es decir, que si no hay aporte de tiamina, de vitamina B1, no hay producción de energía, porque actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono para la producción de la energía en el organismo. Por eso se llama coenzima, quiere decir que es un factor imprescindible para que se produzca la energía en el organismo. El metabolismo de los hidratos de carbono, especialmente la combustión. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos 1 gramo de hidrato de carbono al combustionarse proporciona 4 calorías? Pues bien, acá el aporte o la participación, el papel de la vitamina B1, de la tiamina, es fundamental en ese sentido. Pero nosotros no comemos, no tenemos hábito de consumo de granos de cereales o de cereales con las cortezas, con el pericarpio. Por eso es que se le agrega a los productos de panadería, pastelería, y también a los fideos y a las pastas, para que tengamos aporte en fibra, que sea rico en fibras, y que tenga también las vitaminas hidrosolubles del complejo B, fundamentalmente la vitamina B1 o tiamina que les acabo de mencionar. Les cuento este aspecto para que ustedes puedan entonces refrescar los conceptos y relacionar, y entonces retener con mayor facilidad la importancia que tiene el salvado. Porque el salvado se agrega, una vez, pero ¿por qué le sacan al grano? Hay que gastar en sacarle las cubiertas para después, porque la gente no quiere comer, no tiene mucha aceptación el grano entero, con las cubiertas duras y resistentes, que son muy duras, y que no le dan características de textura ni de consistencia adecuada ni aceptabilidad al grano del cereal. Luego viene la testa. Capa situada es como la cabeza de testa, como cabeza, capa situada por encima de la aleurona. O sea que después del pericarpio viene la testa, y que está situada por encima de la capa de la aleurona, o sea, entre el pericarpio y la capa de aleurona, para protegerla mucho más. Pero es mucho más finita, no es tan dura y resistente como las capas de celulosa que les acabo de mencionar, del pericarpio y de la cáscara. Y es rica en fibras también. Entonces, todo es fibra, la cáscara, el pericarpio y la testa. Rica en fibras, pero también en vitaminas hidrosolubles del complejo B, como las del pericarpio, porque conservan más o menos la misma naturaleza. Luego viene la capa de aleurona. Esta ya es importante en el contenido del grano. Es la capa que rodea el endospermo. O sea, después de la testa, para cubrirla viene la capa de aleurona. Es rica en proteínas. Acá encontramos la riqueza proteica del grano de cereal. Rica en proteínas, vitaminas y minerales.
Y luego viene el endospermo o albumen, es la parte más grande del grano de estructura harinosa o feculenta. Allí está concentrada los hidratos de carbono como el almidón. Envuelve al germen o embrión. Le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo. Es lo único que queda después del refinado del grano. Cuando se saca todas las capas, queda después del refinado del grano, queda la capa proteica y es rico en almidón, contiene proteínas, minerales y vitaminas hidrosolubles del complejo B. Y por último, el germen o embrión, que recuerdan que estaba en un extremo del grano, que tiene la riqueza de la grasa en su contenido, se encuentra en el extremo del grano, a partir del cual se puede desarrollar una nueva planta. Por eso se llama embrión, da lugar o da origen a una nueva planta. Suele eliminarse en el proceso de refinado. Cuando se sacan las cáscaras y el pericarpio, se extrae también generalmente el germen o embrión. Por eso las harinas refinadas no tienen riqueza en grasa, no tienen prácticamente contenido graso. O si le quedan vestigios, cantidades despreciables. Suele eliminarse, dijimos, en el proceso de refinado. Es rico en grasas, les remarqué, contiene proteínas y vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Entonces, en el endospermo, en el germen, encontramos, y también en la capa de aleurona, que si se eliminan, y si se elimina en el refinado también gran parte del germen, vamos a tener sobre todo contenido en endospermo, en albumen, un poquito le puede quedar de aleurona, que es la pequeña capa protectora, y un poco del contenido del germen o embrión. Bueno, vamos para que ustedes identifiquen cómo se puede presentar el grano de acuerdo al grado de molienda de los mismos. Grado de molienda de los granos. Hay el grano entero, como les dije, que conserva todas las partes. Tiene toda la estructura íntegra del grano de cereal con todas sus capas celulósicas. Ese es el grano entero, tal como lo da la naturaleza. El grano pulido, se sacan todas las capas celulósicas, que es lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, en el arroz nosotros consumimos el arroz pulido. Es lo que consumían las poblaciones asiáticas, que tuvieron el beriberi porque no tenían una alimentación variada, tuvieron esa enfermedad que se tomó millones de vidas. ¿Por qué? Porque consumían el grano pulido, el arroz blanco, en el que basaban su alimentación, y no tenían una alimentación variada, una alimentación saludable. ¿Cuándo se descubre que no es una epidemia? Porque no podían saber qué virus, qué bacteria producía una enfermedad que había provocado tanta letalidad en el mundo, sobre todo asiático. Cuando el producto, el salvado que se extraía los granos, se daba de alimentación a los pollos, a los animales, un investigador en un hospital empieza a ver que los animales se empiezan a recuperar, las aves, las gallinas que tenía, las aves de corral con las que investigaba, se empiezan a recuperar. Y entonces detecta o se da cuenta que debe haber un elemento en ese salvado, en esas capas, en ese residuo, en ese desecho de los granos de cereales con los que se alimentaban a los animales, que debe tener algún factor que es como un curativo de esa enfermedad. Estudiando en profundidad se determina que el elemento responsable es una vitamina que era desconocida hasta ese momento, que es la vitamina B1 o tiamina, que es la responsable de la curación y es la preventora entonces del beriberi. Previene esta tremenda enfermedad. Nosotros tenemos la suerte de consumir una alimentación diversificada, variada en alimentos, que aportan en su gran mayoría vitamina B1, por lo tanto no se ha visto en nuestras poblaciones el beriberi. Luego el grano partido. Uno puede partir, hay cereales partidos, trigo partido para hacer el triguillo, se pueden elaborar preparaciones como los cupes, por ejemplo, o determinados guisos, usarlos, el grano del maíz partido, por ejemplo,
con el que se hace la mazamorra, que es también un postre, una preparación muy típica de nuestras regiones. Se puede hacer con grano entero de maíz blanco, pero también se puede hacer con maíz partido. También se puede, en nuestras preparaciones folclóricas o tradicionales, como el locro, también se utiliza el grano entero del cereal, en este caso del maíz, o puede ser también partido. Las sémolas, como les conté hace un rato, que tienen el grano entero es más grande, el grano pulido tiene una estructura más reducida porque es pulido y se le han extraído las cortezas celulósicas externas. El grano partido está fragmentado, es más fraccionado, está separado en partes el grano. Las sémolas tienen consistencia granulosa, es otra forma de refinamiento, de fraccionamiento. Son más granulositas, tienen más cuerpo. Como les decía, la sémola para hacer la polenta, o la sémola de maíz, o la sémola de trigo, para distintas preparaciones, como les dije, de trigo el cuscús, y la sémola nuestra de maíz amarillo para la polenta, o para el pastel de sémola. También se puede elaborar el anchi, pero queda más granuloso, más denso. Y las harinas son más finas, que pueden haber de maíz, de arroz, de trigo, que es la harina más común, que sirve de base para la elaboración del pan y de los productos de panadería, de pastelería, de fidería, etc. Y las féculas, que son muy finitas, que son realizadas con el núcleo amiláceo, con el corazón del endospermo. Eso básicamente tiene contenido en almidón. Por eso es el almidón, es la fécula de maíz o la maicena, conocida comercialmente. Es la fécula de maíz o maicena. Porque se le llama almidón de maíz también, porque servía antes cuando se almidonaban las camisas, los cuellos de las camisas, los puños, los delantales de los chicos en la escuela, se sabía almidonar con fécula de maíz, o almidón de maíz. Y es muy finita, es lo que sirve para hacer la papilla de los bebés, o digamos, agregarle a la leche, con leche caliente, se remueve, y es la base para los postres algunos postres industriales o comerciales que se elaboran, o para darle cuerpo, ¿no es cierto? Es la leche planchada o la leche con fécula o con harina de maíz, que le da un cuerpo. La leche es pesada, que se da a los bebés, que se la somete a cocción y hay que cuidarla para que no forme grupo. Es con la maicena o fécula de maíz. Maicena es el nombre comercial porque era prácticamente el único producto industrializado en base a fécula de maíz. Y se utilizaba para almidonar. Antes, en décadas pasadas, cuando les gustaba a la gente almidonar la sábana, las camisas de los hombres, los cuellos, los puños, tenía que estar bien durito, los delantales de los chicos, de los niños para la escuela, eran todos almidonados. Las polleritas, los vestiditos de las niñas eran almidonados, tenían las tablitas bien planchaditas, almidonadas, era la moda. Después pasó y ya dice plancha, bueno, pero dice almidona. Todo eso son los avances del mundo moderno. Pero esas son las posibilidades que pueden encontrar del grano de molienda o de fraccionamiento a partir del grano de cereal. Vayamos a un aspecto que nos interesa, que es el de la composición química. Y acá entramos a ver, en el orden en el que nosotros manejábamos los componentes, de agua tiene 12 gramos por ciento, muy poca cantidad de agua, a diferencia de los alimentos de origen vegetal que acabamos de estudiar, como las verduras y las frutas, que llegan a tener en un promedio cerca del 90 gramos por ciento, entre 80 y 90 gramos por ciento, que son alimentos sumamente perecederos, de poco periodo de duración o de conservación. Este grupo, los cereales, tanto los cereales como las legumbres, tienen muy bajo contenido en agua. Eso es para que ustedes hagan una relación. 12 gramos por ciento es muy poco. Los hace ser alimentos no perecederos de largo o prolongado periodo de duración o de conservación. Son los víveres secos, llamados víveres secos. Con respecto al contenido de hidratos de carbono, acá surge, a diferencia de las verduras y frutas, que tienen una gran riqueza
en hidratos de carbono. Recuerden que gran parte del grano es el endospermo, está constituida por el endospermo, que está formado por hidratos de carbono del tipo del almidón. Entonces, principalmente el almidón, y entonces vamos estudiando y relacionando todo el tiempo, principalmente almidón en el endospermo. Es decir, es el núcleo amiláceo. Y aún encontramos más en la fécula de maíz, que ya viene a ser, sin otro componente, puro almidón. Y también azúcares simples. Recuerden que el almidón es un polisacárido, ¿no? Que está constituido por muchas unidades de glucosa, de monosacáridos de tipo glucosa. Acá hay una característica que yo les voy a mencionar para hacer referencia. El almidón es un polisacárido indigerible cuando es crudo, cuando no está sometido a cocción. Por eso, todas las harinas, las pastas, los fideos, las galletitas y los panes se someten a cocción. Y cuando se cocina, el almidón adquiere sus características organolépticas o sensoriales, referidas fundamentalmente a sabor, aroma, consistencia, textura, que los hacen de mucha aceptabilidad por parte de los consumidores. Entonces, esa es la característica fundamental del almidón. Es un polisacárido indigerible. Para que sea digerible, tiene que ser sometido a cocción. Y los azúcares simples que se encuentran cerca del germen, que son sacarosa, que es un disacárido, la maltosa también disacárido, la sacarosa formada por glucosa y fructosa, y la maltosa por glucosa y glucosa. Vayan haciendo una relación cada vez que estudian, los componentes vayan a mirar para retener y reforzar. De esa manera van a hacer un estudio de ida y vuelta y no un estudio fragmentado. La glucosa, que es un hidrato de carbono fundamental, que es un monosacárido, es el azúcar más común en la dieta, digamos, es la unidad fundamental de los hidratos de carbono, y la fructosa, que también es un monosacárido. El único hidrato de carbono que utiliza el organismo es la glucosa, que forma parte, es el constituyente de la sangre y es el que nutre el cerebro. Todos los demás hidratos de carbono, en el caso del almidón, se deben degradar o digerir a moléculas de glucosa para ser absorbidas y ser utilizadas, y en el caso de la fructosa debe convertirse a glucosa, transformarse para ser utilizada. Se absorbe como fructosa porque es un monosacárido, pero se utiliza como glucosa. El organismo solamente la reconoce cuando es en su forma de glucosa. Miren ustedes los complejos procesos biológicos. No solo es cómo nosotros recibimos las sustancias de los alimentos, sino cómo el organismo, para poder utilizarlas, las transforma y las hace ser lo que quiere que sean para que puedan ser utilizadas. Luego, los oligosacáridos, como los FOS, que son fruto-oligosacáridos, y la rafinosa. Y las fibras en las que se encuentran las fibras insolubles, como la celulosa, que es muy dura y resistente, la hemicelulosa, que es la que le sigue en dureza, pero es menos dura y resistente que la celulosa, y la lignina, que se encuentran en el pericarpio. Ya saben que la lignina es un componente, que es una fibra, que tiene consistencia leñosa, y que se encuentra entonces también, dijimos, en el pericarpio. Y le da también dureza, ¿está? Y tiene la consistencia, y está en el grupo de las fibras. Y es insoluble, por supuesto, tiene tanta dureza que nunca se va a disolver, que nunca se va a solubilizar. Y las fibras solubles, como los beta-glucanos, vayan a repasarlos, que se encuentran sobre todo en la avena y la cebada. Vayamos, entonces miren la riqueza: poca agua, alimento no perecedero, de prolongado periodo de duración o de conservación, víveres secos, elevado contenido en hidrato de carbono, ocupa la gran parte de la composición química. Por eso es que nosotros necesitamos en nuestra dieta hidratos de carbono, y el máximo aporte no lo hace el azúcar común en forma de sacarosa, lo hacen los cereales,
y las legumbres. No tenemos mucho hábito de consumo de legumbres, después las vamos a estudiar, pero sí los de cereales, y el máximo aporte lo hacen las harinas, los cereales, como tales, en las distintas formas de presentación que les acabo de mencionar, los productos de panadería, los panes, todos los productos de panadería en sus distintas formas, de pastelería, las pastas y los fideos. Con respecto a las proteínas, tiene 9 gramos por ciento. Es un importante aporte proteico, y encontramos proteínas insolubles como las prolaminas. Entre ellas, recuerden estos nombres: gliadina en el trigo y ceína en el maíz. Y las glutelinas, que son la glutenina en el trigo. Recuerden la gliadina en el trigo y la glutenina en el trigo, porque estos dos tipos de proteínas son los que le dan valor a las proteínas del trigo y le dan valor a la panificación. Son imprescindibles para que se elabore el pan. Y ya cuando les explique pan, van a ver que las dos proteínas fundamentales y necesarias de las harinas, fundamentalmente la harina de trigo para la elaboración del pan, son la gliadina y la glutenina. Prolamina, la gliadina, y glutelina, la glutenina. Pero las importantes son la gliadina y glutenina. El grupo grande es prolamina, en la que se encuentra la gliadina en el trigo y ceína en el maíz. Y glutelina, en la que se encuentra la glutenina en el trigo. Entonces la gliadina y la glutenina van a ser fundamentales para la obtención de las harinas, para la obtención de harina y para la elaboración del pan. Luego les explicaré por qué. Y solubles encontramos albúminas y globulinas. Con respecto a la calidad, son de baja calidad, son incompletas, de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque son deficientes en un aminoácido esencial que es la lisina. Recuerdan que el hecho de tener de ser completas o incompletas está en que tengan todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes. Acá, ¿por qué es proteína incompleta? Porque tiene todos los aminoácidos esenciales, pero es deficiente en un aminoácido que es la lisina. Al ser deficiente, ese aminoácido, que es el que se encuentra en menor cantidad, determina la utilización de la proteína. Por eso es que tiene bajo valor biológico. Puede tener la cantidad, es importante, 9 gramos por ciento, pero la utilización es baja. ¿Por qué? Porque es deficiente en un aminoácido esencial que es la lisina, y ese aminoácido que se encuentra en pequeña cantidad es el que limita la utilización de toda la proteína. Un peticito que se encuentra allí limita la utilización de toda la proteína, por más que todos los demás estén altos, estén elevados. ¿Está? Repasen proteína, completa e incompleta. Entonces acá empezamos a ver que, a diferencia de los alimentos de origen animal que tienen proteínas completas de alto valor biológico, de alto nivel de aprovechamiento, o de utilización y de aprovechamiento, los cereales tienen buena cantidad de proteínas, pero de baja calidad, ya que son incompletas, de bajo valor biológico, de bajo nivel de aprovechamiento o de utilización. Con respecto a las grasas, tienen poca cantidad de grasa, 3 gramos por ciento, se encuentran en el germen. Vimos la parte extrema del grano, que se encuentra en el germen o embrión, se encuentra en el extremo del grano y tiene riqueza en grasas. Son más importantes en el maíz. Yo le había dicho que de ahí, del maíz, de este grano de cereal, se obtienen los aceites, el aceite de maíz, por la concentración de grasas y un cereal apto para la obtención de aceites. Se encuentran triglicéridos, glucolípidos, fosfolípidos y fitoesteroles. Son grasas insaturadas de buena calidad. A diferencia de los alimentos de origen animal, yo les decía que los alimentos de origen vegetal tienen grasas de buena calidad. ¿Por qué? Porque son grasas insaturadas y con riqueza en ácidos grasos esenciales. Bien. Vayamos ahora a conocer los minerales y las vitaminas. Con respecto a los minerales, son ricos en fósforo. Los cereales son fuentes de fósforo. Potasio
y magnesio. Tienen una cantidad no despreciable de hierro, aunque de baja calidad. Es un hierro NOEM, si se encuentra en alimentos de origen vegetal, es hierro NOEM en estado férrico. Por lo tanto, por más que tengan una cantidad aceptable, la utilización y el aprovechamiento por parte del organismo es baja. Son pobres en calcio, tienen calcio pero en pequeña cantidad. Los cereales integrales, recuerden, aportan además oligoelementos como selenio, zinc, cromo, cobre y manganeso. Con respecto a las vitaminas, la riqueza está dada por las vitaminas hidrosolubles, como le decía, vitamina B1 tiamina, vitamina B2 riboflavina, vitamina B3 o ácido pantoténico, vitamina B5, vitamina B6 o piridoxina. La niacina o vitamina B3, el ácido pantoténico, vitamina B5 y la vitamina B6 o piridoxina, especialmente las partes periféricas del grano. Esto en un arroz pulido no se da. En un arroz al que se le ha extraído o eliminado las cubiertas o las capas celulósicas de la cubierta celulósica o del pericarpio, no se va a dar. Yo les decía que la riqueza en vitaminas hidrosolubles fundamentalmente está, aunque las otras partes conserven todavía cierta cantidad de estas vitaminas, se encuentra sobre todo en las capas celulósicas. Vendría a ser en el salvado. Si nosotros comemos un pan o fideos o pastas con salvado, vamos a tener riqueza en el aporte de fibras y vamos a tener riqueza en el aporte de vitaminas del complejo B, de B1, B2, B3, B5 y B6. Y acá por eso les agrego este concepto. Si estas partes se separan, como en la obtención de las harinas blancas, que es con la que se elabora el pan, estas resultan muy pobres en estas vitaminas. Y entre las vitaminas liposolubles, la vitamina E en el germen, que es la parte del grano, extrema del grano, que conserva el mayor o concentra el mayor contenido de grasa. Provitamina A, caroteno, que les decía que también encontramos nosotros pigmentos de coloración como carotenoide, que es la provitamina A, es de baja calidad porque no se encuentra como retinol, sino como precursor de la vitamina A. Todavía no es la vitamina A activa que se forma en el organismo a expensa de estos carotenos o de estos pigmentos o de esta provitamina A. Y los encontramos en el germen del maíz amarillo. Por eso también le dan esa coloración a los aceites, ¿no? Esa tonalidad amarillenta al aceite de maíz. Y por último, vayamos, como siempre, a rescatar el valor nutritivo de este grupo importantísimo de alimentos. Está dado por la cantidad de hidratos de carbono que contiene, ya dijimos, 73 gramos por ciento, es de los alimentos que mayor concentración en hidratos de carbono tienen. Por la cantidad de proteínas, que aunque son incompletas, se puede mejorar su calidad. Vean y aprecien que no digo calidad de proteína, digo cantidad de proteína. 9 gramos por ciento es una importante cantidad de proteína. Que aunque son incompletas, quiere decir que aunque tienen su estructura incompleta porque son deficientes, ya lo dijimos en lisina, se puede mejorar su calidad complementándolas con proteínas completas de leche, queso, carne y huevo. Esta es una estrategia nutricional que se sigue para complementar las proteínas incompletas con las completas y de esta manera se logra mejorar la calidad de las proteínas. Por ejemplo, si nosotros completamos como hacemos fideos con queso o con carne o con huevo, mejoraremos, en una preparación alimenticia, mejoraremos la calidad de las proteínas, porque se eleva el contenido de lisina, porque estos alimentos que nombré, al tener proteínas completas, tienen un buen aporte de lisina, se logra mejorar. Entonces la calidad, aumentar el pool de aminoácidos, como se llama, esencial en la disponibilidad, para que el organismo las utilice en mayor proporción que las podría utilizar si nosotros consumiéramos solamente fideos a secas sin nada, fideos con manteca, por ejemplo. No se estaría logrando el aumento de la calidad proteica
que podrían tener. También con las proteínas de legumbres se logran formar mezclas adecuadas, porque las legumbres tienen riqueza tienen el aporte entonces de lisina que les está faltando a los cereales. También se forman mezclas adecuadas entonces con las legumbres. Si nosotros mezclamos cereales con legumbres, o con un poquito en una preparación, por ejemplo, donde hay mezclas de cereal con legumbre, de maíz y porotos, por ejemplo, y carne, en un plato muy tradicional nuestro, como es el locro. Ya nuestras comunidades se alimentaban muy bien, incluían en guiso, con cereales, con legumbres y con carnes y verduras, tenían una alimentación completísima. Por eso tenían una nutrición mucho más adecuada, que después se empezó a desviar, por así decirlo, y empezamos a comer los alimentos sueltos y a quitarle valor nutricional a la dieta. Entre los minerales, por el contenido del fósforo, los cereales son fuente de fósforo, magnesio y potasio, que ya lo dijimos. Y entre las vitaminas hidrosolubles, por la cantidad de vitamina B1, B2, B3, B5, B6, estoy hablando del aporte, me estoy refiriendo al grano entero. Y entre las liposolubles, por la cantidad de vitamina E. Y la cantidad de vitamina A, si hablamos del maíz, por supuesto, en su forma de caroteno. Todas en el grano entero. Hago la salvedad, todas en el grano entero. Si nosotros consumimos el grano pulido, ya esta riqueza en vitaminas, digamos, hidrosolubles, y en vitamina E se va a perder. Ahora veamos un alimento derivado, que ya me he referido al fraccionamiento, pero es que es muy utilizado en la alimentación y en la nutrición humana en todos los países del mundo. Todo el mundo consume harina, fundamentalmente harina de trigo, panes, galletas, masitas, tortas, productos de repostería. Ningún país limita la utilización de la harina y basa su alimentación y el aporte en hidratos de carbono que ustedes vieron que es elevado, porque necesitamos más de la mitad de la necesidad de hidratos de carbono, más de la mitad de la necesidad de calorías de la dieta de las personas en todo el mundo está dado por el aporte de hidratos de carbono. El 55% del valor calórico total de la dieta es aportado por los hidratos de carbono. Y en este sentido, la máxima contribución en la nutrición humana a nivel de todo el mundo la hacen los cereales y productos derivados de los cereales como las harinas. Se entiende por harina, y vamos a la definición, se entiende por harina sin otro calificativo, es decir, sin otro término que lo acompañe, el producto obtenido a partir de la molienda paulatina y programada del endospermo del grano de trigo. Aprecian que les enseñé las partes para que vean que del cuerpo se obtienen las harinas del cuerpo del grano de cereal, del cuerpo máximo del grano de cereal. Y dice del grano de trigo. Cuando uno habla de harinas secas, sin otro calificativo, está refiriéndose solamente a la harina de trigo. En caso de provenir de otro cereal o de una legumbre, deberá denominarse de acuerdo a la materia prima empleada. Harina de centeno, que es más oscurita, como les dije, de maíz, de avena, de cebada, de arroz, esos son cereales. De garbanzo, de soja, etcétera, esas son legumbres. La composición química es igual que la de los cereales, dependiendo si se tratan de harinas blancas o integrales. Tendríamos que dar prácticamente los mismos valores. Si se trata de harinas blancas, es el mismo comportamiento porque se hacen con la molienda del cuerpo del grano de cereal. Y si se trata de harinas integrales, ya van a tener la composición química en vitaminas del complejo B, en los otros ingredientes, en los otros elementos que nosotros habíamos mencionado.
Ahora vayamos a pan y veamos la definición, que es un producto muy utilizado, elaborado con las harinas de los granos de cereales, fundamentalmente del trigo. La máxima panificación en todo el mundo se realiza con la harina de trigo. Por eso no necesita que nosotros le digamos más nada. Se llama pan y todo el mundo sabe que se obtiene o que se ha elaborado con la harina de trigo. Es el pan elaborado con harina de trigo. No necesitamos agregar ningún término más. Se da el nombre de pan blanco, pan francés, que es el modelo de pan, al producto que resulta de la masa, que se prepara con la mezcla de harina, agua, levadura y sal, que se deja fermentar y se somete a cocción en horno especial. La harina de trigo es la más apropiada para elaborar pan debido a su contenido en gliadina y glutenina. ¿Se acuerdan que les hablé de las proteínas? Les dije que recordaran estos dos tipos de proteínas. Es la más apropiada para elaborar pan porque tiene las proteínas gliadina y glutenina, las cuales en presencia de agua y por el amasado forman el gluten, recuerdan este término, que imparten esponjosidad y elasticidad adecuadas a la masa del pan. La elasticidad y esponjosidad típicas del pan, del modelo de referencia del pan, es debida a la presencia o al contenido de gliadina y glutenina, las dos proteínas. Una es una prolamina, la gliadina, y la otra es una glutelina, la glutenina, las cuales en presencia con agua y por el amasado forman el gluten que imparte esponjosidad y elasticidad adecuada a la masa del pan. La característica del pan es tener una masa que es esponjosa. Ustedes vieron la masa o contenido, ¿no es cierto?, la miga del pan, ¿no? Todo el contenido interno, tiene todo el contenido interno es con elasticidad, es muy elástica y esponjosa. Eso gracias al gluten. Este es el gluten al que tienen resistencia o intolerancia las personas celíacas por una falla ya biológica. Entonces, esas personas durante toda la vida no pueden recibir harinas ni comer el pan, salvo el pan con harina de arroz o la harina de arroz, que no tiene capacidad formadora de gluten, pero la máxima, la harina con mayor capacidad formadora de gluten es la harina de trigo. Por eso el pan es elaborado básicamente con harina de trigo y se pueden formar combinaciones con otras harinas, pero siempre tiene que haber una base de harina de trigo para que tenga y se logre obtener la esponjosidad y elasticidad características de la masa del pan. Las personas con intolerancia al gluten o las enfermedades, las personas con enfermedad celíaca no pueden consumir panes ni con harina de trigo, fundamentalmente, y se produce, y la mayoría de los productos, hasta los dulces, las mermeladas, tienen agregado de harinas, hasta dulce de leche, numerosas preparaciones, y hasta los chicles, y muchos caramelos. Por lo tanto, actúa como un tóxico en estas personas, no por cantidad, sino por la sola presencia, llevándolos a trastornos gastrointestinales severos y a padecimientos diarreicos que los desnutren y, bueno, les provocan trastornos enormes, muy serios. Por eso es que se debe, digamos, evidenciar en los envases sin TAC, sin los componentes de trigo fundamentalmente, avena, cebada y centeno, para que esas personas sepan, y se tiene que divulgar muy bien qué es educación al consumidor, y porque sin TAC todos los productos deben informar, porque a estas personas les hace un mal tremendo. Veamos la composición química del agua. Tiene agua, la composición química del pan. De agua 31 gramos por ciento, porque se elabora con agua, dijimos. Se tiene que humedecer con agua las harinas para la elaboración del pan.
tiene hidratos de carbono 60 gramos por ciento. Es menos que el contenido de hidratos de carbono de los cereales enteros. Fundamentalmente el almidón, porque es elaborado con las harinas con el núcleo amiláceo, con el endospermo. El pan con harinas integrales contiene celulosa, hemicelulosa y lignina, es decir, los otros componentes del grano de cereal. Y por eso son más oscuritas, son más oscuros. Cuando tienen el salvado, ustedes vieron, cuando tienen los componentes celulósicos o de fibra, son pancitos más oscuros, les llamamos pancitos negros o pan negro. Azúcares simples, sacarosa, maltosa, glucosa y fructosa, oligosacáridos como los FOS, que son los fructooligosacáridos, y rafinosa. Con respecto a las proteínas, 10 gramos por ciento, gliadina y glutenina, que son las características para la panificación. Son de baja calidad, incompletas, de bajo valor biológico, que es la misma característica, no le va a cambiar la calidad al pan, porque es la misma calidad que tienen las harinas y la misma calidad que tienen los cereales. Minerales, rico en fósforo, que es el mineral del que los cereales son fuente por naturaleza, y en sodio, porque dijimos que se agrega al pan sal, ¿no es cierto? Entonces tiene contenido en sodio. En menor proporción, hierro, magnesio y potasio. Y de vitaminas, las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6 y la vitamina E, solo si el pan es elaborado con harina integral. Es decir, por eso le nombré todos los componentes en la estructura del grano, para que ustedes vean entonces qué le queda al grano de cereal. Y veamos el valor nutritivo. Está dado por la cantidad de hidrato de carbono. Se sigue conservando igual que los cereales. O sea que al estudiar cereales vamos a poder hacer las relaciones oportunas. Está dado por la cantidad de hidrato de carbono que contiene, por la cantidad de proteínas, no dice calidad, que aunque son incompletas, es el mismo texto, se puede mejorar su calidad complementándolas con proteínas completas de alimentos como leche, queso, carne, huevo, legumbres y harinas de legumbres. Es decir, que si comemos pan, que comamos con carne o con leche o con queso o con huevo o con otras preparaciones con legumbres y harinas, para lograr aumentar entonces el valor nutritivo, la calidad de las proteínas incompletas del pan. Entre los minerales, por el contenido de fósforo y sodio. Entre las vitaminas, por las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6 y vitamina liposoluble E, solo si el pan es de harina integral. Las vitaminas hidrosolubles son las B1, las del complejo B1, B2, B3, B5, B6, y liposoluble, la vitamina E, solo si el pan es de harina integral en todos esos casos.